Buenos días muchachos, bienvenidos a su clase de fitopatología. Esta semana vamos a hablar de lo que son bacterias y procariotas. Esta clase tiene tres objetivos, que es identificar la bacteria o procariota como un agente patogénico, identificar algunas características principales y relacionar los métodos de identificación morfológica básicos. ¿Cuáles son las características principales de las bacterias? Primero, las bacterias son procariotas, es decir, no tienen un núcleo definido. Se reproducen por fisión binaria. ¿Qué significa esto? Que de una célula van a salir dos idénticas, ¿sí? Lo que hace la célula es que duplica su materia genética, migra a cada uno de los polos y se va a producir un tabique que va a dividir la célula en dos. ¿Cuáles son otras características principales? Es que tienen una estructura bastante simple, ¿sí? La mayoría de bacterias van a tener un plásmido, que es ADN, que está flotando en todo el citoplasma, ¿sí? Tienen un flagelo, que es la colita roja, que les va a ayudar a moverse. La cápsula, que es la parte verde, que los protege, y dentro van a tener una membrana, así que también es otra estructura de protección. Entonces, para identificar las bacterias se usa lo que es la membrana y la cápsula, ¿sí? Y esto divide a las bacterias en dos grandes grupos, que son en gram positiva, y esto no es gran, es gram con M, ¿sí? Gram positiva es que no tienen una membrana, y gram negativa es que tienen membrana. ¿Cómo sabemos esto? Entonces, si se dan cuenta, en la imagen de la izquierda, vamos a usar nuestro marcador, ¿sí? Esta estructura roja que ven ustedes acá, ¿sí? Es una capa gruesa. Entonces, eso va a hacer que la gran positiva tenga una capa, a diferencia de la gran negativa, que tiene una pared y una membrana, ¿sí? Tiene dos capas, como quien dice, ¿sí? Entonces, cuando nosotros usamos un químico, hacemos una tinción, se van a dar cuenta que las positivas van a teñirse de este color, que está acá, y las gram negativas suelen teñirse de este color, ¿sí? Obviamente esto está propenso a que ustedes puedan cometer errores si ponen demasiado de este tinte, que se llama azul de metileno, pero eh, suele difuminarse un poquito por la presencia de las capas. Entonces, eso divide a las bacterias en dos grandes grupos. En patógenos existen cuatro formas comunes, que son cocos, ¿sí? Son redonditos; vibrio, que parece un frijolito; bacilo, pues tienen esta forma como de pastilla; y espirilo, que es de un cable de teléfono viejito, ¿no? Las bacterias también tienen estas características de que rara vez llegan por sí solas a las plantas, ¿no? Normalmente se transmiten por lo que se llama vectores, es decir, algo les ayuda a llegar al campo, ¿no? Puede ser agua contaminada, puede ser el viento, pero esto es un poco extraño. Pero la mayoría de veces que vean problemas de bacterias suele ser por insectos, ¿sí? Entonces van a ver que cuando tienen problemas de bacterias es muy probable que también tengan un problema de insectos. La nomenclatura, pues aparte ya sabemos de qué género, especie va en cursiva y les ayuda a identificar, pero las bacterias tienen esta otra capa de nomenclatura que se llama el patovar. Y el patovar es algo parecido a nuestra forma specialis en hongos, ¿no? ¿Y qué es la forma specialis? Es que tienen cierta afinidad a ciertas plantas, ¿no? ¿Cómo sabemos de que tienen esta afinidad? Hacemos lo que es una reacción de hipersensibilidad. Lo que hacemos es sacar un poco de bacterias y hacemos una concentración y ponemos en una jeringuilla que no tiene la aguja, ¿no? Y lo que hacemos es ingresarla a presión en la hoja, ¿sí? Y si vemos aquí, esta partecita de aquí que estoy señalando, con la flechita, ¿sí? Si vemos esa reacción, significa que la planta es resistente a esa bacteria. Y si no vemos esa reacción, si vemos como que la planta se hace como aguada, se dice que es una reacción negativa, significa que la planta es susceptible,
¿sí? Esto nos sirve, por ejemplo, cuando queremos identificar muchas bacterias si prefieren cierta especie o variedad de planta. Entonces aquí tenemos el ensayo un poquito más detallado, ¿no? Podemos ver que aquí diferentes variedades de hoja fueron infiltradas con la bacteria y se van a dar cuenta que en el 1 esa planta resiste totalmente la bacteria, pero en el 5 ya la bacteria causó bastante daño, ¿no? Entonces nos sirve para identificar bacterias que en el microscopio son muy iguales, pero en realidad tienen cierta preferencia por un huésped, ¿no? Síntomas en campo. Pues existen muchos síntomas que son comunes en bacterias. Suelen ser la clorosis, que son estas manchas amarillas en las hojas. Normalmente suelen ser pudriciones en la raíz porque el suelo está demasiado húmedo. Quemaduras en las hojas, sobre todo en la parte más apical o terminal de la planta. Lesiones húmedas con halos amarillos, muy parecida a la quemadura. Y este para mí es el más común, que es ver la marchitez. Ustedes van a ver que la planta tiene agua, que se ha regado, pero parece que se está secando, que se está muriendo. Y eso es porque la bacteria tapa lo que son los haces vasculares de la planta, ¿sí? Entonces, aquí voy a hablar acerca de eso, ¿sí? Las bacterias atacan a las plantas de tres maneras. Uno es produciendo enzimas, es decir, degradan los componentes de la planta o pudren los tejidos, por así decirlo, ¿no? Pueden pudrir lo que es la raíz, pueden pudrir las hojas, pueden pudrir, perdón, lo que es el tubérculo, en este caso de la papa, ¿no? Algunas bacterias van a producir exopolisacáridos y lo que hacen es taponar conductos. Y es por eso que les mencionaba que ese es uno de los síntomas, ¿no? Cuando las bacterias crecen dentro de la planta, tapan tanto lo que es el xilema y el floema que evitan que los nutrientes o el agua se muevan, ¿no? Entonces la planta comienza a marchitarse como que le faltara agua. Y un síntoma así es lo que van a ver en campo. Otro suele ser producir hormonas, pero esta es un poquito más característica de las bacterias que son Agrobacterium o Rhizobium, usadas para producir transgénicos u organismos no modificados, que eso lo voy a tratar más adelante, ¿no? Lo que hacen es que la planta produzca de manera normal ciertos tejidos, como ven este callito que está aquí de color amarillo, ¿no? Los procariotas, hay un grupo que se llaman procariotas no cultivables, perdón, ¿sí? Y son bacterias que no van a poder crecer en platos, ¿sí? Y estas bacterias se le conocen como molecules o tienen este término que se llama candidatos. Van a haber bacterias que no tienen su nombre en cursiva o subrayado, pero le ponen candidatus y el nombre después, ¿sí? Existen dos grandes grupos que son los fitoplasmas y los espiroplasmas. Es decir, que ustedes van a poner esta bacteria en un plato de medio, pero no van a poder cultivar la bacteria, no va a crecer, ¿sí? Los fitoplasmas, pues lo ven a la parte de la izquierda, ¿sí? Y los espiroplasmas, pues tienen esta forma de espiril. Ahora, ¿cómo identificamos aparte de las formas que nosotros vemos acá? Primer método de identificación en campo, que es muy sencillo y barato de hacer, es el exudado bacteriano. ¿Qué hacemos? Pues cortamos una sección del tallo y lo que hacemos es meterla en esta agua, por preferencia agua destilada. Y van a ver después de un momentito que sale como una saliva del tallo. Todo eso son bacterias que están tapando lo que es los haces vasculares, ¿no? Tienen que tener cuidado que este método obviamente no sirve para todas las plantas, ¿no? Ya que muchas plantas que tienen esta consistencia, por ejemplo, un cactus, no va a servir para este método de identificación, ¿no? Otro método de laboratorio bastante común y bastante sencillo es el descarte de medios. Entonces lo que hacemos es pasar nuestra bacteria por una serie de reacciones para ir descartando, ¿sí? Entonces les voy a explicar así más o menos rapidito, ¿no? Más o menos cómo funciona. Primero, lo que hacemos es una
una reacción de Gram, ¿sí? Hacemos la tinción de Gram, vemos si es positiva o si es negativa. Si vemos que es positiva, por ejemplo, en el lado de la derecha va a ser un corineforme, un bacilo, un clostridium o un streptomyces, ¿sí? Si es de la parte izquierda, pues puede ser cualquiera de las que están del lado izquierdo. Entonces, asumamos que salió Gram positiva, lo que hacemos es observar si se forman endosporas. Endosporas van a ser estos circulitos, ¿no? Si se forman, pues es Bacillus o Clostridium. Si no se forma, pues es Corineforme o Streptomyces. Y después, en el caso, digamos, que sea un bacilo, lo hacemos crecer anaeróbicamente, es decir, sin aire. Si es positivo, pues es Clostridium. Si es negativo, es un bacilo. Entonces, hay veces que también existen ciertos medios en estos pasos, en donde a veces, por ejemplo, la bacteria va a cambiar de color, etcétera, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es ir bajando hasta que lleguemos a un punto de decisión, ¿sí? Aunque tienen que tener cuidado que este método solo va a identificar la bacteria a nivel de género, ¿no? Para hacer a nivel de especie, pues ya tenemos que hacer PCR, tenemos que hacer ELISA, podemos hacer un árbol filogenético, ¿no? Peor incluso para llegar a nivel de patobar, se tiene que ser un árbol filogenético por lo general. Entonces, estos métodos son un poquito más baratos, obviamente, porque mandar a secuenciar y las otras técnicas requieren más dinero, ¿no? Hay otro método también muy famoso que se llama el biolog, ¿sí? Bueno, el biolog es un plato parecido a lo que es el ELISA que mencioné la semana pasada, pero en cada uno de estos huequitos va a haber la misma bacteria, ¿sí? Y lo que tiene cada uno de estos huequitos son diferentes químicos, puede ser ácido láctico, puede ser una respuesta al pH, etcétera, ¿no? Diferentes tipos de azúcar. Ponemos toda la bacteria, ponemos este plato y observamos el cambio de color. Y este plato lo vamos a pasar a una máquina y la máquina lo que va a detectar es el patrón, ¿sí? Como una huella dactilar más o menos. Entonces la máquina va a pasar en la base de datos, va a decirte, ok, es esta bacteria, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado que este método, si bien es cierto, es mucho más rápido y bastante útil, depende de la máquina esta a la que estamos usando, ¿no? Y obviamente va a depender de que la bacteria sí esté en esa base de datos. Si es una bacteria totalmente nueva, pues va a tener problemas en identificación. Muchas gracias por su atención a la clase y muchos éxitos en su tarea. Saludos.